Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías, y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie, y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es jueves de la 6ª semana del tiempo ordinario, queridos hermanos. Hoy Santiago, iniciando el capítulo 2, nos ofrece otra página muy concreta para que vayamos configurando en cristiano nuestra conducta, esta vez sobre la acepción de personas, y lo hace con un ejemplo tomado de la celebración litúrgica, el diverso trato que se podría dar a un rico o a un pobre cuando vienen a la reunión. Si actuamos con favoritismos, iríamos directamente contra el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso Santiago aprovecha la ocasión para volver a mostrar su poca simpatía hacia los ricos. Porque Dios ha elegido a los pobres y no a los ricos. Porque Dios quiere cumplir sus planes en ellos. Además, los ricos son los que persiguen y difaman a los cristianos. El Salmo ha sido elegido para hacer eco a ese aspecto de la lectura. A los que escucha el Señor es a los afligidos y a los humildes. En nuestra vida tenemos también ocasiones de caer en la trampa de la acepción de personas, mostrando preferencias por unos en razón de su simpatía, de sus cualidades o sus riquezas, y consecuentemente menospreciar a los demás. Por eso nos va bien a todos la lección de Santiago. En nuestra vida comunitaria y social podemos seguir faltando a esta regla de oro: no hacer acepción de personas, que no hayan clases entre nosotros. Mientras Dios, que quiere a todos, hace salir el sol sobre buenos y malos, Cristo se entregó por todos y sigue ofreciéndose a todos. Todos somos imagen de Dios, todos somos hermanos. No podemos nosotros preferir a unos y despreciar a otros, porque entonces no estaríamos dando un buen testimonio de discípulos. Antes de ir a comulgar, normalmente le damos la paz a los hermanos que están cerquita. Es un gesto hermoso que nos hace entrar en comunión con el hermano antes de entrar en comunión con Cristo. Y damos la mano indistintamente, a veces personas conocidas, a veces familiares, otras veces personas que quizás apenas habremos visto 1 o 2, o es la primera vez que vemos. Sin embargo, debemos hacerlo pensando que Cristo se ha entregado por todos, y que antes de ir a comulgar, primero comulgamos con Cristo en el hermano. Si Cristo acoge a todos, ¿quiénes somos nosotros para hacer discriminaciones humillantes? Terminamos con el pasaje que hemos escuchado del Evangelio de Marcos, lo que se conoce como la primera parte de este Evangelio, que había iniciado precisamente con el capítulo 1 en el versículo 1, cuando Marcos nos decía:
comienzo del Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Y ahora en el capítulo 8, en el versículo 29, Marcos pone en boca de Pedro, representando a todos los apóstoles, esa hermosa confesión de fe: tú eres el Mesías. Y esa es una pregunta clave que nos sigue haciendo Jesús cada día a cada uno de nosotros. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy? ¿Quién es en verdad Jesús? Porque podríamos responder con prontitud como Pedro, y no podemos dudar el amor que sentía el apóstol por el Maestro, pero todavía no es una fe madura. Esta no es la fe de los discípulos. Por eso les prohíbe de nuevo decirlo a nadie. La prueba de esta falta de madurez la tenemos a continuación cuando los discípulos oyen el primer anuncio de Jesús respecto a su pasión y muerte, y como no acaban de entender, porque para ellos el mesianismo de Jesús era un mesianismo muy diverso, porque inspirada en la tradición judía, la respuesta que dice Mesías no es pensada como hoy nosotros entendemos la expresión, sino simplemente como aquel que vendría a restaurar la soberanía del pueblo elegido, añorando los tiempos davídicos. Y sobre todo ese Mesías que Pedro dice es Jesús, viene marcado por el poder, casi como decir: este es el general en jefe que por la fuerza impondrá su autoridad sobre todos. Es el rey que se impone, el que viene a someter. Y Jesús no está pensando en esa clase de Mesías. Por eso es que reprende a Pedro, porque Pedro quiere rechazar la cruz, no quiere un camino difícil, no quiere un camino de sufrimiento como el que está proponiendo el Maestro, sino que quiere un camino, entre comillas, fácil. Pedro no busca al Hijo del Hombre, no busca al humilde y sencillo servidor de todos. Y es posible que muchas veces nuestras ideas no vayan tan lejos de lo que Pedro ha expresado. Nos gusta un Cristo triunfador, capaz de manifestar su dominio, aunque sea en lo pequeñito, y sobre todo, ser nosotros los que marquemos cuál es ese dominio, cuáles son las ideas que deben triunfar sobre todas. Seamos sinceros al responder a la pregunta de Jesús y hagamos un ejercicio de conversión para poder encontrar en Él al verdadero enviado del Padre, al que ha venido a manifestarnos el amor de Dios, el que ha venido a llamarnos al servicio, a colaborar con todos, porque todos somos hermanos. Jesús no ha venido a manifestarse como un rey poderoso, aun cuando lo es. Ha venido a manifestarse como un servidor, como el hermano, como el que quiere dar nueva oportunidad al hombre para que no se aleje del camino del Señor. Ojalá tengamos la posibilidad hoy de ir a visitarlo a Él, al Maestro, expuesto en tantos templos en el Santísimo Sacramento del altar. Que pasen muy feliz jueves, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.